interesante. Bueno, información del ámbito internacional, hay mucho y con Pablo listos para el ping-pong habitual de cada sábado. Ya está ella, Ine Capdevila, la extrañamos el sábado pasado. Mucho, no te ausentes demasiado, Ine, ¿cómo estás? Voy a tratar. Buen día, por chicos, favor. ¿cómo están? Muy bien. Hablalo con nosotros primero, ¿viste? Le daba órdenes. Obviamente. Que no se Hay que pedir ausente permiso, más, hay que claro. Lo chequeo con ustedes. Todo porque te extrañamos, ¿no? Y además amamos este ping-pong internacional porque nos ponemos al día de lo más importante, lo que pasó en la semana, de lo que viene. A mí me impactó mucho, no sé a ustedes, Ine, digo, en la propia ONU, Eli Yarabi, uno de los rehenes de Hamás liberados, diciéndole a la ONU, ¿dónde estaban ustedes cuando nosotros, al menos yo, dijo él, estuve 491 días bajo tierra, amenazado, torturado? Fuerte. Fuertísimo, ¿eh? Y lo que hace Yarabi, que fue uno de los rehenes, recordemos esos 3 rehenes que salieron en un estado prácticamente tremendo, inhumano en términos físicos. Uno de ellos fue Eli Yarabi, y lo que hace o lo que hizo en ese discurso conmovedor ante la ONU, también lleno de reproches, fue un poco visibilizar y proyectar al mundo un reclamo que muchos israelíes le hacen a la ONU, un organismo internacional al que ven más cercano hoy a palestinos y a Gaza que al propio Israel. Ine, espera, ¿querés también, que lo compartamos? Sí. Y ahora lo seguimos desarrollando. Para quienes no vieron parte del discurso de Eli Yarabi, dijo lo siguiente, miren. My name is Eli Yarabi. I am 53 years old. I've come back from hell. I've returned to tell my story. On October 7, my heaven turned to hell. Sirens began. Hamas terrorists invaded, and I was ripped away from my family. When I was released on February 8, 2025, I weighed just 44 kilos. I had lost over 30 kilos. Now, I will stand before the United Nations Security Council to say this. No more excuses. No more delays. No more moral blindness. You cannot claim to stand for humanity and abandon those who are still in hell. I say now to every state, to every person in a position of power, to every person who has listened to me today, bring them all home, now. Es una parte, ¿no, Ine? Porque él en un momento también cuenta que cuando lo liberan en el hospital, lo estaba esperando su madre y su hermana, y él pregunta, no, ¿dónde está mi mujer y mis hijas? Exacto. No, las asesinaron. O sea, aseguraron a su mujer y a sus hijas. Él se entera efectivamente tras su liberación, pensaba durante todo su cautiverio, estuvo seguro de que ellas habían logrado sobrevivir, pero fueron asesinadas precisamente esos días por Hamás, esos días, el 7 de octubre, ese fin de semana del horror que conmovió a Israel y al resto del mundo. También lo que hace Yarabi, chicos, es también visibilizar un reclamo interno que está movilizando mucho a los israelíes de cara a su propio gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. El reclamo para que el gobierno israelí y las fuerzas de defensa de Israel logren devolver con vida a los rehenes que aún están vivos en manos de Hamás, crece, y les diría que crece por día. Y fue muy fuerte la reacción de los familiares cuando Israel, las fuerzas de defensa de Israel, esta semana rompieron el cese al fuego por orden, por supuesto, del primer ministro Netanyahu, en respuesta a lo que el gobierno de Netanyahu dijo que fue una reticencia de Hamás a liberar los rehenes. La reacción de los familiares fue bastante furibunda porque básicamente lo que dicen es: antes de que esta ofensiva terrestre ponga en riesgo la vida se cree que son alrededor de unos 30 los rehenes que siguen con vida, deberíamos traerlos con vida y después recién acabar con Hamás. Ese reclamo incluso del propio Yarden Vivas, ¿no? Él mismo cuestionó. Sí. Fue uno de los más fuertes reclamos que recibió el gobierno de Netanyahu esta semana, cuestionando exactamente, porque Yarden Vivas todavía tiene algunos amigos. Él menciona en su mensaje a dos hermanos que siguen en manos de Hamás. Hay 58 rehenes aún en Gaza,
se cree que muchos de ellos, más de la mitad, están muertos. Por lo tanto, los que quedan vivos, y no se sabe, se supone que algunos de ellos están vivos, son un poco, digamos, el objeto de esta furia de los familiares de rehenes con el gobierno de Netanyahu. Crece esa furia y crece la furia también con la reanudación de la operación aérea y terrestre sobre Gaza. Y a la espera, Ine, lógicamente, de que regresen todos los rehenes, también están las estrategias de parte del gobierno de Israel, como por ejemplo la anexión de algunos territorios, algunas zonas de la Franja de Gaza. Todo esto a cambio, ¿no?, del pedido de que vuelvan todos los rehenes. Exacto. Digamos, a la vez que lanzaba su ofensiva aérea y ordenaba la ofensiva terrestre sobre Gaza, el gobierno de Netanyahu amenazó a los palestinos, no ya jamás, con anexar una franja lindante con Israel que actúe como forma de una especie de zona colchón, zona que amortigüe los ataques de Hamas. Que esa amenaza llegó de la mano del ministro de Defensa, Israel Katz, y responde un poco a la parte más extrema, de la extrema derecha, que se reincorporó al gobierno de Netanyahu en estos últimos días y que le reclama precisamente a eso a Netanyahu. La anexión de territorios de la Franja de Gaza, la expulsión de los gazatíes de la franja, un plan ya puesto en la mesa por el propio presidente norteamericano Donald Trump, y por supuesto acabar con Hamas, con el último resquicio de Hamas, no solo con su cúpula. Ine, te llevo a otro tema que hoy lo compartíamos bien temprano con Vivi, ¿no?, en el comienzo del programa, que está en las principales tapas de la Argentina y también del mundo, ¿no? La sanción, la decisión del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, de prohibirle el ingreso ya de por vida, ¿no?, de manera eterna, hacia la expresidente Cristina Fernández, Julio De Vido y sus familiares directos. ¿Qué impacto puede llegar a tener en esa relación? Bueno, el impacto sobre la relación con el gobierno argentino no creo que sufra mucho, porque el gobierno encabezado por Javier Milei tiene una relación bastante voluminosa con el gobierno encabezado por Donald Trump. Esta decisión, esta medida impuesta ayer por el Departamento de Estado, les diría que tiene que ver mucho más con la mirada y la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, respecto del kirchnerismo, de su líder, Cristina Fernández de Kirchner, y de sus funcionarios durante sus 2 periodos de gobierno. El comunicado emitido ayer a través de las redes sociales por Marco Rubio dice que básicamente Julio De Vido y Cristina Fernández de Kirchner fueron autores de esquemas de sobornos a través de la obra pública que les permitieron enriquecerse a costa del Estado argentino. Y básicamente les prohíbe la entrada a Estados Unidos a ellos y a sus familiares directos, una medida que evidentemente incluye a los 2 hijos de la expresidenta Kirchner. Eso es, digamos, formalmente lo que sucede. Ahora, el impacto, les diría que tiene que ver también con una tendencia regional, es esta tendencia de Estados Unidos, no Estados Unidos ya solo Estados Unidos de Donald Trump, sino de anteriores administraciones, de sancionar a funcionarios acusados de corrupción en sus propios países, como por ejemplo Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, Ricardo Martinelli, expresidente, un muy poderoso presidente de Panamá, Jorge Glass, vicepresidente de Correa, Horacio Cartés en Paraguay. Es, digamos, la ingresa a Cristina Fernández de Kirchner en un club de corruptos regionales en el cual obviamente no le debe gustar estar. Ahora, tampoco la va a afectar mucho a ella, digamos, internamente, porque aquellos que ya, digamos, la porción de anti-kirchnerismo es muy amplia y esta sanción del Departamento de Estado no hace más que refrendarla. Ahora, dentro del kirchnerismo, eso también refrenda el apoyo a Cristina. Claro, ahí estamos viendo a pie de pantalla, miren las caritas de los mandatarios que tienen prohibido el ingreso a los Estados Unidos. Y después las chicanas que veíamos entre Milei y Cristina, ¿no? También, Inés, hablábamos con Pablo más temprano, che Milei, che Cristina. La verdad es que, más allá de las sonrisas, es fuerte la decisión. Ahora, algunos decían, bueno, esto tiene que ver con la relación estrecha que existe entre Milei y Trump. ¿Es tan así?
Yo sinceramente no conozco el backstage de esta decisión, es decir, cómo se fue construyendo. Lo que sí creo es que responde más a las inquietudes de Marco Rubio. Marco Rubio, ¿quién es? Es un senador de origen cubano, su familia era de origen cubano, un senador por Florida, que fue la voz que más se plantó contra los autoritarismos de izquierda en la región y contra los gobiernos de la izquierda, digamos, de la patria grande, sobre todo por sus casos de corrupción, que mancharon absolutamente todos los gobiernos que lideraron este fenómeno de la patria grande en la primera década de este siglo. Ahora, esa animadversión política también es personal para Marco Rubio. Ya antes de que Marco Rubio fuera secretario de Estado y cuando gobernaba Estados Unidos Joe Biden, Marco Rubio y otros senadores le pidieron a Joe Biden que impusiera este tipo de sanciones contra Cristina Kirchner. Es decir, que esto viene desde antes. Esta es una idea que la viene germinando el secretario de Estado y que finalmente en un departamento de Estado de poder limitado como es el que él guía en este momento, porque todo recae sobre la Casa Blanca y sobre, el Consejero Nacional de Seguridad Nacional de Trump, básicamente esto es una demostración de poder hacia adentro de Estados Unidos de Marco Rubio y por supuesto hacia la región. Es una decisión que está refrendada, hay que decirlo también, ¿no? Por la justicia argentina, incluso ayer, ¿no? Con una nueva ratificación de condena contra el expresidente en casación. Es decir, que no es una decisión unilateral de los Estados Unidos a criterio, a gusto y piacere. Exacto. Sigue la sintonía de la justicia argentina, ahora la espera incluso del recurso en queja a la Corte Suprema de nuestro país. Y después esto que les decía, miren, tenemos el tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, dardos cruzados, entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Nación, Javier Milei. Che, Cristina, fin. ¿No? Haciendo referencia a la decisión de Trump, porque ellos tomaron como un juego de tratarse así, che Milei, che Cristina, la respuesta del presidente. Ine, otro tema, te llevo a otro tema. Se habló muchísimo de los astronautas varados en el espacio. 9 meses después pudieron regresar. ¿Cuánto les van a pagar? Exactamente, chicos, 287 días de imprevistos en el espacio para Sunny. Un pequeño error de cálculo. Y Buzz Wilmore, un pequeñísimo error. Sí. Se iban 9 días. Se iban 9 días, 9 meses. Se iban en una nave construida por Boeing, el Starliner, que falló y finalmente no pudieron regresar y debieron quedarse en la Estación Espacial Internacional 287 días. ¿Cuánto cobraron por ese tiempo imprevisto en el espacio, que tiene un altísimo costo sobre el cuerpo humano, chicos, porque se atrofian los músculos, se desgastan los huesos, hay un envejecimiento acelerado? Bueno, ¿cuánto cobraron? $5 por día. No, sí, $1.450 extra, además de su salario de $152.000 al año, es lo que van a recibir ¿Pero ellos no pueden hacer una demanda, algo? No pueden, porque eso está estipulado entre los contratos de los empleos federales. Los imponderables. Son empleados, exacto. Y como un riesgo asumido. No son imponderables, son viáticos diarios. Por un viaje le dan $5 de viáticos, le llaman per diem, por día. $5 y no hay horas extras, no hay imponderables. Estos recibieron viáticos estipulados por las regulaciones del empleo federal en Estados Unidos de $5 por día y a quejarse a ninguna parte. Lo van a pensar 2 veces la próxima, me parece. No solamente por el tiempo, sino por el viático. ¡Una locura! O van a pedir que funcionen mejor las naves construidas por Boeing. O sea, en total, $1.430. Y este no es un viático de otra galaxia, $1.430. No, es bien terrenal. Todo lo contrario. Puede ser de una galaxia muy pobre, porque uno piensa que las otras galaxias pueden llegar a ser más millonarias. No, pero otra vez está también en esta idea de la carrera espacial, esta disputa, ¿no? Boeing, lo decía Ine, Elon Musk con su empresa también rescatándolos. También hay un juego de poder, al menos desde el patrón económico internacional, amén de la NASA específicamente, ¿no? Eso les diría que fue más propaganda que otra cosa, chicos, porque la nave de Elon Musk también estaba programada para llegar mucho antes, se fue demorando porque tuvo también muchos inconvenientes,
más que un éxito de Elon Musk, esto fue un fracaso total de Boeing, una empresa muy asociada con la identidad norteamericana que viene con muchos fracasos, no solo los accidentes aéreos que tuvieron algunos de sus aviones en particular, sino las fallas de los propulsores del Starliner que dejaron muy mal parado y muy expuesto y debilitado a Boeing. Eso sí. Lo que en términos generales eso, sí, ya tomando lo que vos decís, Pablo, no deja en una buena posición de poder relativo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la batalla geoespacial es muy grande y es crítica para el futuro del gobierno del mundo. ¿Por qué? En este momento hay 3 potencias que están completamente embarcadas en eso y algunas menores o secundarias también. 3 potencias son Estados Unidos, China y Rusia. China y Rusia están sacando muchísima ventaja en términos de exploración espacial y nos parece algo cinematográfico, algo de ciencia ficción, pero de fuerzas espaciales, fuerzas armadas espaciales. Y ahí Estados Unidos está medio rezagado, está intentando recuperar terreno, pero todo este tipo de incidentes le resta lo que es muy importante, que es la reputación en esta carrera espacial, que es probablemente el próximo terreno de la lucha geopolítica entre las 2 grandes potencias, fundamentalmente no Rusia, sino China y Estados Unidos. No es la economía, es la geopolítica, no lo voy a decir yo, el insulto histórico, ¿no? Es la geopolítica. Sí, hoy te diría, Pablo, que esa es un poco lo que define este escenario. Claro. Hoy, al menos. Tal vez en algún momento volvamos a que sea la economía, pero es tan complejo el mundo que la geopolítica es lo que está, alterándolo. Y lo vemos en la economía, los mercados, como están sufriendo hoy. Lo está sufriendo la Argentina, esta necesidad urgente de que se acuerde con el Fondo Internacional responde precisamente a eso. Gracias, Ine, te queremos. Gracias a ustedes, chicos. Beso. Que estén muy bien. Buen sábado. Igual, me encanta este ping-pong internacional, hermoso, Lindo. Después le cuento. ¿Qué?